Mi nombre es Sixto Rivero, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante de la carrera de Derecho. Y hoy, para la materia Historia y Evolución del Derecho, voy a hacer una exposición a los cuales vamos a dar paso al primer tema a tocar de la exposición, que puede ser la convención. Que quiero hablar de la convención. La convención es un conjunto de estándares, reglas o normas, o también podemos llamarlos como criterios, que son de aceptación general por un determinado grupo social. Es decir, podemos llamarlo que las convenciones tienen el carácter de ley no escrita. Pasaremos al segundo punto a tocar de la exposición, que son los elementos de contrato. Antes de hablar antes de hablar de los elementos de contrato, quiero hacer como una breve explicación sobre qué son los contratos. Podemos decir que los contratos son un acuerdo jurídico de voluntades a los cuales se exige un cumplimiento de alguna cosa determinada. Ahora sí, sabiendo esto, podemos hablar sobre los elementos de contrato. Que quiero hablar sobre los elementos de contrato, que son 5 elementos a los cuales son importantes. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Son la capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Estos 5 elementos podemos organizarlos en 3 aspectos o en 3 categorías, a los cuales estas 3 categorías son las personales, las reales y las formales. Y aquí pasamos al tercer punto a tocar de la exposición, que son los vicios en el consentimiento. ¿Qué quiero decir de los vicios en el consentimiento? Los vicios en el consentimiento son definidos como los defectos que afectan a la conformidad de la voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que son prácticamente los componentes que impiden que el cumplimiento, o sea, que el consentimiento pueda reunirse con las características necesarias para realizar la validez. Ahora pasaremos con el cuarto punto a tocar, que hablaremos sobre el contrato de la compraventa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el contrato de compraventa es un contrato consensual, bilateral, oneroso y típico, mediante el cual una persona, que en este caso la llamaremos vendedor, obliga a transferir la propiedad sobre un bien a favor a otra persona, como en este caso la llamaremos comprador, a cambio de que este último le pague su precio en dinero. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que este contrato, cuya causa podemos llamarla como la transmisión del derecho de propiedad. Ahora tocaremos el quinto punto de la exposición, al cual es el contrato de arrendamiento. ¿Qué quiero hablar del contrato de arrendamiento? Que es un contrato por el cual existe una relación entre dos partes, mediante el cual se obliga de manera recíproca y por un tiempo determinado la cesión de un bien o de un servicio al cual está quedando obligada la parte que lo aprovecha o aprovecha la posesión a pagar un precio determinado. Ya sabiendo esto, quisiera hablar sobre el sexto y último punto de la exposición, que es la comparación entre el contrato de compraventa con el Código Civil de Venezuela. Podemos hablar que en el concepto de la venta, la ley dice que la venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio de esta misma. Esto está estipulado en el artículo 1474 del Código Civil venezolano vigente. ¿Qué quiero hablar con esto? Que en sentido general, la venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio de la misma. Muchas gracias por su atención.